la soledad se esconde tras tus ojos y que impulsa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Yo quiero soñar mil veces las mismas cosas y contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Quiero que me trates suavemente. Que me trates suavemente porque es viernes y no puedo parar de cantar. Bien, gente, ¿cómo están todos? ¿Viste cómo arrancamos hermoso, no? Ojo que estamos, ¿viste? Se nos cortó ahí al toque, pero estábamos, ¿no? Prendimos de vuelta acá y arrancamos. Gente, problemitas acá con... Esta vez no fue Wi-Fi, ¿eh? Esta vez fue mi dedo que tocó detener transmisión en vivo. Tremendo cabeza de termo, ¿no? En vivo toqué detener transmisión en vivo, así que esto no fue corte de internet, por suerte. Prendí una vela, ahí arrancamos con las cruces de los deditos. Así que bueno, gente... Ahí estamos, escuchá de fondo muy bonito una mezcla de lo que es Soda con lo que acompaña, ¿no? Que es obviamente, no sé si le gusta el techno, esa época, ¿no? Que mezclaban todo con sintetizadores y con máquinas y con compus y quedaba algo lindo, ¿no? Obviamente a algunos no les gusta, pero es lindo, ¿no? Una mezclita, ¿no? Después vamos a poner algo de rock duro y puro seguramente también un ratito. Así que bueno, gente, acá estamos, casi se nos corta todo, pero no fue por internet, fue por mérito propio, gente, ¿sí? Tocó, viste, no toca botón, toqué, a ver, ¿qué es eso? A ver, tac, ay, ¿qué pasó? Así que bueno, arrancamos con otra música, viste, que cambiamos un poquito más polenta. Gente, ¿cómo están todos? Comenzando, hoy vamos a ver si vemos un par de noticias que hay de alto impacto, interesantes como ayer. La semanita movidita estuvo, el oro ni se movió esta semana, muy raro, ¿no? Muy tranqui estuvo, un gárcara el loco, tremendo. ¿Viste lo que fue el oro? Pero los latigazos que pegó el amigo, hacia arriba, hacia abajo, tremendo el amigo, obviamente acompañado, ¿no? De el dólar, ¿no? Con las noticias de alto impacto y todo. ¿Cómo se movió el amigo? ¿Viste? Cada tanto te sacude. Y
Bueno, Bitcoin, ¿no? Que estaba allá arriba y ahora está por debajo de... bueno, ahora vamos a estar viendo soportes y resistencias de Bitcoin. Vamos a ver también si podemos, ¿no? Ver alguna operación de algunos de los bots que están funcionando bastante bien. El conejito negro, cerramos las que podemos cerrar en vivo, en velas de 1 minuto. Y las otras las voy gestionando muchas veces porque no tengo un BPS en este momento. Y bueno, desde el celu muchas veces uno las va cerrando, igual que las bolingueadoras. Vamos a ver si la próxima semana agrego otro bot creado por Pepe Mila, ¿sí? Y obviamente vamos a ver si comenzamos también de vuelta como solemos hacer siempre, operar de forma manual, ¿sí? Que es lo más lindo del planeta Pepe, ¿sí? Bien, gente. Música rock and roll, vamos a pasar a las cripto primero y de ahí nos vamos al índice, ¿sí? Estoy cargándolos de energía positiva para que hoy tengan mucha, pero mucha buena onda y pero que la compartan con amigos, ¿sí? Y familiares, así que buena onda y bueno, nos vemos la próxima semana, Seiba. No, vamos a seguir con Bitcoin, nos vamos a ir a... Dentro, miren, bueno, ahí tocó, había bajado los 69 el amigo, está en los 70, estuvo en los 73 y bueno, ahí estamos, ¿sí? Vamos a ver, Bitcoin le falta un poquito de volatilidad, ahora va a empezar a mover seguramente la volatilidad. Vamos a ver, ahí baja un poquito la música, avísenme si se escucha bien, por las dudas, que estuve tocando algunos botoncitos acá, El angelito seguramente si está durmiendo o está ahí dando vueltas me va a retar como en la última vez, Así que ustedes no se rían, porque él se da cuenta si se están ustedes riendo de mí, Porque todos tenemos algún defecto, ¿no? En mi caso soy toquetón, ¿viste? Toqué un botón, apagué todo. No sé si no lo desperté al angelito ahí con el... ¡Ay! Se asillo, ¿viste? Bien, 70.036, 3,12 la caidita. Subió bastante, pero bueno, lo que les decía. Hace falta un retroceso, ojalá que sea ¿no? Estaba en 73, 70, 69, 60 y... Ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver si el retroceso llegó al 61 de Fibonacci en velas diarias o no, si estuvo cerquita del 38 y lo rompió. Lo que estuvimos hablando la semana, ¿no? Que era el retroceso que necesitábamos para que Bitcoin siga rompiendo ATH, los altos históricos, que lo vaya generando, rompiendo y generando altos nuevos, ¿no? Una vez que vos rompes algo, ¿no? No hay más altos en el pasado, de 2017 hasta ahora, ponele, no encontrás un alto por encima, quiere decir que ya empezás a marcar otras zonas, porque altos no hay, ¿no? Muchas veces uno utiliza los fractales, los altos, esas zonas, los highs, ¿sí? Para utilizarlos para, ¿no? Zonas de resistencia, para hacer alguna venta, para esperar el rompimiento, un retroceso y hacer compras por encima de ese alto. Bueno, no hay más altos. Ahora sí se devuelve. Y era lo que le decía la semana pasada, ¿no? Y esta semanita, por ejemplo, el ejemplo está bueno, pero se generaron nuevos altos, por ejemplo, y ahora esos altos van a ser los nuevos fractales, ¿no? Y así vamos a ir, ¿no? Generando highs como también lows, ¿no? Muchas veces vas generando los, obviamente que si generas, ¿no? Nuevos, los bajos más bajos de todo no creo, ¿no? Pero va generando, uno va haciendo subidas y retrocesos o bajadas y retrocesos si es hacia la baja. Y eso es lo que vamos generando, ¿no? Impulsos, retrocesos, consolidaciones, y el precio se mueve solamente para la derecha, ¿sí? Si vos ves que se va para la izquierda, salida ahí, Pepe, o estás durmiendo, ¿bien? Vamos a ver en rojo seguramente, ve la semana, algunas por encima, otras por debajo en porcentaje en lo que son estas pelotitas de ping pong. Obviamente vemos algunas que cayeron mucho más que otras en las top 100 de las criptomonedas. Algunos memes acá, por ejemplo, mira, Wife, bueno, ahí está, ¿no? En el día un 10%, vamos a tocar, por ejemplo, Dogecoin, tiene en el año un 133, hoy cayó un 5, cuando Bitcoin cayó un 3, muchas veces caen el doble, el triple o mucho más, ¿sí? Por ejemplo, esta cayó el 14. ¿No? Acá ven, el 14 cayó esta monedita en el día, Bitcoin cayó el 3, ¿sí? Así algunas caen el 40. Cuando Bitcoin sube el 1, ellas suben el 30, o muchas veces se quedan esperando, ¿no? A que Bitcoin consolide. Cuando Bitcoin consolida, que ya no compra la gente o que está consolidado, ahí empiezan a comprar otras criptomonedas que son top 100, top 200, top 1000. Pero ¿qué pasa? Muchas veces algunas se quedan en el tiempo y no suben nunca más, ¿no? Así que bueno, tenés que ir diversificando y pagate. Haceme caso, el ejemplo que les digo siempre, vos pagate. Si no te pagás, esto no es para vos. Si te tenés que pagar, te guste o no, sea poquito o mucho. Obviamente que a quien no le gusta pagarse, pero ¿por qué digo te guste o no?
Porque muchas veces cuando vas en ganancia no te pagás. Querés más y más y más y boom, y fuiste, ¿sí? Así que amigos, a pagarse, ¿sí? Por poquito que sea, ¿bien? Y siempre tratar de empezar a operar con las ganancias y los depósitos, obviamente, llevarlos a otro lado, invertirlos a otro lugar, ¿bien? Velas diarias, vamos a ir a Bitcoin, acá tenemos un par de personajes, tenemos un zoológico, el zoológico del planeta Pepe, donde nos vamos a encontrar con 3 animalitos, el famoso Bear, el malo, el que, ¿no? El que cuando llegás ahí arriba, ¿sí? Te asustás y las ballenas venden, o los toros, ¿no? De Bull, de Chicago Bull que tenemos acá, como digo siempre, más que un torito, ¿sí? Parece una vaquita con cola de caballo, ¿no? Y bueno, y este que debe ser un buey. ¿Qué haces, buey? Disfrazado de buey, debe ser un toro adentro, pero lo único que conseguí con cuernitos, ¿sí? Así que bueno, y después obviamente algún pepito como nosotros, a quien nos ha pasado cuando compras allá arriba y te quedas ahí, ¿no? Hasta que o te toca stop o esperás haciendo promedios. Si estás haciendo spot ¿cómo es? En criptomonedas, no tenés stop loss en las billeteras spot, ¿sí? Simplemente tenés un valor que compraste que vale menos o vale más, ¿sí? Y eso tenés que ir jugando al juego de ir recolectando, ¿sí? Bien, me voy a meter dentro de las velitas. Miren acá, qué casualidad, para ya que estamos acá, voy a ajustar esto que es velas diarias, sí. Vamos a marcar de las velas diarias este impulso. A ver si el amigo llegó. Vamos a sacar la vaca esta. Ahí. Yo le digo vaca, no se rían, Acá está el dibujito donde vamos a llegar próximamente. Esto lo vamos subiendo a medida que lo va tocando, ¿sí? Pero acuérdense que ya vamos a estar ahí, ¿sí? Dentro de muy poco, eso espero. Vamos a marcar estas velitas, ¿sí? Este impulso y este retroceso. A ver si el precio acá en esta mechita anduvo en el 61.8 o muy cerquita. Obviamente son zonas, no tiene que ser perfecto, pero en el Fibonacci puede ser que muchas veces sea, ¿sí? Ahí marco, ahí tenemos. Bueno, primero vamos a sacar los Picasso, vamos a sacar los dibujos, porque no se ve nada acá. Eliminamos los dibujos, se nos fue todo, ¿sí? Después volvemos, me voy a ir a Fibonacci, marcamos ahí más o menos entre altos y bajos, bajos y altos del impulso. Tenemos más o menos, así lo veo yo. A ver, bueno, ahí si jugamos con esta mechita. Sí, muy cerquita, estuvo entre medio de... A ver, acá si toca justito, ahí arriba, ahí más abajo, ahí está. Estuvo muy cerquita, fíjense que la vela todavía no chocó con el 61, no estuvo, estuvo muy cerquita, no estuvo por debajo del 61, sí estuvo por debajo de lo que estuvimos hablando, el 38 y el 50, que es de este impulso que está acá, ¿sí? La mitad del impulso, que es este que está acá, de acá hasta acá, ¿sí? Esta mitad estuvo jugando ahí, ¿sí? Muy cerquita del 61, muchos seguramente si pusieron algún buy limit se quedaron con las ganas que lo toque, pero muchas veces juegan entre esta zona y esta zona. Entonces si te tocó esta, bienvenido sea. En el caso de que acá estarías en pérdidas, ¿no? Pero te quiero decir, bienvenido sea si el precio es así, se va. Si cae, tenés un toque y otro toque más como para hacer algún promedio. Si estás en spot, no te preocupes, ¿no? Obviamente valen menos hasta que valgan igual o más por el promedio que vas haciendo, ¿sí? Vamos a sacar el dibujito de los Picasso. Me voy dentro de las velitas diarias, sobre todo este fractal que generó. Escucha. ¿Te gusta? Avisá si se escucha, Velas de 1 hora. Recuerden, nos vamos a meter dentro de esta vela y parte de esta otra. Vamos a ver el pasado de acá. No sé si vamos a llegar porque este rectángulo es chiquito, ¿sí? Imagínate que acá adentro velas de 1 hora son 24, 24, 24, 24 y acá las que sean de hoy, ¿sí? Hasta que cierre el día. Y bueno, y recuerden que las criptos son 24 horas, 7 días, a diferencia de las divisas que operamos nosotros, Forex o los índices o el oro, que son 5 días hábiles cuando el mercado no está pagado, ¿sí? Si está prendido, ahí estamos nosotros, buscanos, ¿sí? Velas de 1 hora, vamos a meternos, voy a marcar esta velita, me voy a ir para acá un poquito. Ahí, para que veamos, con mechita y todo, fíjense cómo el precio hizo un impulso hacia abajo y lo devolvió, ¿no? Y vamos a apurarnos que tenemos la noticia de alto impacto. Yo estoy como que son las 8:30, gente. Recuerden que comenzamos un poquito más tarde porque Pepe Mila está tratando de llenar la heladera con aguja común, ¿sí? Y bueno, hay que llenarla, ¿no? Hay veces que no la podemos llenar, pero como compramos 2 kilos, le damos medio kilo al mercado, ¿no? De carne, ¿sí? ¿Me entienden, no? Bien, ahí estamos. Y hay veces que nos sobra. Por eso cuando compras un poquito de más, ¿sí? Anda metiéndolo en el freezer, no te lo comas todo, negro. Vos me entendés, ¿no? Con doble, ¿sí? Vos tenés 2 kilos, 1 kilo te lo metés en el freezer, que te aguanta un par de meses, y el otro kilo
lo dejás para la semana para pucherear, si va haciendo algún pucherito. Ahí estamos, velas de 1 hora, ¿sí? Si se va mal, sacá de esa carne y la devolvés al mercado, ¿bien? Tenemos velas diarias, impulsos, retrocesos dentro de esta B corta que estamos viendo. Ven, impulso, retroceso, impulso, mecha. Y nos metemos dentro de las velitas de 5. Vamos rapidito. Ahí estamos. Fíjense en qué caída tuvo el amigo, ¿no? Lo que subió, cayó, ¿sí? Subió del 100% y cayó prácticamente un 61.8 de Fibonacci, ¿sí? En las últimas velitas diarias. De ese 61.8 casi no lo llegó a tocar, porque está acá, miren, muy chiquito. Puede ser que venga a tocarlo, ¿no? Es el amague muchas veces, pero bueno, ahora lo que está haciendo es rompiendo altos. Los últimos altos que generó los está rompiendo. Acá hay un par de altitos que los rompió. Hay un próximo en esta línea verde que le falta todavía, pero veremos qué pasa ahora a continuación. En este momento, en vela de 5, estamos saliendo de una zona de sobrecompra con este oscilador. Puede ser que caiga hasta la media móvil que está acá. Vamos a ampliar un poquito la zona acá, ahí, pic. Y dentro de esta media móvil, ¿no? Que tenemos varias, es un periodo, un promedio de velas donde el precio va a interactuar por encima y por debajo según el promedio que vos tengas. Si tenés 200 velas, quizás está un poquito más abajo, un poquito más arriba. Inclusive, según como lo pongas a la media móvil, puede ser una por acá arriba, ¿no? Es la cantidad de periodo. En este caso está la media móvil por debajo, tratando de sostener, ¿sí? Tratando, entre comillas, la media no sostiene, sino que es una zona de alcista en este momento, pero que está consolidando. Ven acá, si marcamos esta zonita, el precio está muy, ahí ven, pegadito en esta zona, ¿sí? Por más que veamos que viene hacia la baja, está recuperando, pero está formando una consolidación donde veremos si la rompe hacia el alza, ya arriba de esta zona negra que estamos acá. Ahí podemos ver si ya va a recuperar ese 61.8 que cayó o si va a ir jugando con impulsos y retrocesos como acá, ¿no? Así, algo así, tiki, 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 ¿sí? Bien, estaría muy lindo que venga a recuperar esta zonita de acá, el 38, ¿sí? Ahí, ¿sí? Más o menos. Bien, el 23, perdón, es este, ¿sí? El 38 es este que está acá, ¿bien? Y el 61 es este, ¿bien? Si se acuerdan lo que vimos recién. Subite a la nave. Subite, ¿qué esperas? Así que bueno, alcista en este momento, sensación cual y que rompe este alto y viene a tocar el 38 de Fibonacci, ¿sí? De las velas diarias, ¿bien? Vamos a ver si es así o no. Hay noticias de alto impacto, 3 o 4 ahora, minutos, ¿eh? Así que bueno, nos vamos al índice rapidito porque se nos pasa el tren. Hoy vamos a estar un ratito también. La idea es compartir un rato con ustedes. Me voy rapidito, ¿sí? Ya vamos a estar como todos los días. ¿Se acuerdan? Hace un par de años atrás, 3 horitas, 3 horas y media. Pero acordate, es un... no, acá. Ahora venimos al oro también para ver un poquito. Velas de un día. Bien, mirá lo que está haciendo el amigo, ¿eh? Hasta ahora está haciendo lo que nosotros venimos proyectando. No quiere decir que veamos el futuro, sino que vos te das cuenta, ¿no? De tanto subir, en algún momento tiene que caer. Fíjate acá, hizo un amague, hizo otro amague, hizo otro amague, hizo una consolidación y la sensación es de que vamos a ver si estas 3 velitas fueron las últimas en retroceder o viene a visitar este rango que marcamos hace unos días atrás, ¿sí? Zonas del 38, del 61, por ahí cerquita, ¿sí? De este impulso, ¿sí? Así que veremos. Por ahora la vela de hoy es alcista, ¿sí? Una vela alcista que la vamos a marcar acá. Ahí está, ¿ven? Ahí. Subite, ¿qué esperas? Vamos a marcar las dos velitas. La de ayer, la de hoy. Y bueno, para que subo un poquito de esto. ¿Cómo se llama esta canción? Los Redonditos de Ricota. ¿Sí? Escucha. Escucha, escucha. Ahí si puedo subir acá un poquito, no. ¿Cómo? Lo pondría al doble esto, me gusta. Qué recuerdo, gente, por favor. Bueno, acá lo que bajó se lo comió la alcista. Si hizo lo mismo, es como si no hubiera hecho nada, ¿sí? Por eso muchas veces cuando tenés órdenes abiertas, no te asustes. Vos sabés que lo que sube, baja. Y si llega a un límite, vos, según la estructura mayor, tenés que decir, bueno, o la bloquea o no, o le hacés algún yin-yang, o stop y listo, hasta el otro día, ¿sí? No hay, es así. Y dentro de esto pasó eso, ¿ven? Cayó, ¿sí? Subió, recuperó lo que había caído, ¿no? Veremos si hoy esto sigue alcista, esta velita de hoy viernes 24, decía, ¿no? Estaba re perdido. 1 de noviembre, 24 es el doble. Acá, ven acá abajo, veo 24, digo, qué raro, digo, 24, claro, 2024, ¿sí? Me meto dentro de la vela de 15. Vamos rapidito, vamos a ver este rectángulo. 15 minutos.
para que vean cómo el precio hoy, ayer cayó, hoy subió. Lo que ayer hizo hacia la baja, hoy lo hizo con un imán hacia la alza. Ahora está retrocediendo, apoyándose en una zona de medias, de un promedio. El canal acá que habíamos marcado lo podemos sacar porque ya no sirve, a no ser que esperemos que venga a tocarlo. Yo lo sacaría, ¿no? Un canal que marcamos anteriormente. Y bueno, y vamos generando obviamente zonas nuevas, ¿sí? Cuando esa zona deja de ser importante, ¿para qué dejarla? ¿Para qué llenarte de zonas y confundirte muchas veces, ¿no? Siempre gráfica limpia, gente, ¿sí? Así que bueno, ahí está, retrocede el precio de hoy después de esa vela alcista, que es la mechita que estamos viendo en la vela diaria, y vamos a ver si hoy rompe también los altos acá o si decide después de la noticia venir a visitar los soportes que están por acá abajo, ¿sí? Que lo podemos marcar un poquito más arriba ahí, ¿sí? Ahí y ahí, ¿sí? Más o menos por acá esta zonita, ahí, o inclusive seguir la tendencia acá, ¿no? Así, ¿no? Una zona dinámica. Bien, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Bien, 15 minutos, ahí nos vamos rápido al oro. Oro, fíjense lo que es el oro, gente. Mirá lo que es esto, ¿te acordás esto? Tremendo, ¿eh? A ver, velas diarias. Qué bonito, cómo me gusta el oro. Lo que pasa que hay veces que te agarran dolores, ¿no? Bien, diamantes. ¿Se acuerdan los dibujos chartistas que están en los libros? Bueno, acá tenemos un diamante, si te gusta, ¿sí? ¿No? Y rompe estructura, rompe alto, el high del diamante acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace ampliación y compresión del precio, rompe la vela, genera una velita de vuelta y al otro día, que fue ayer, se devolvió y llegó a rellenar mucho más de las dos velitas. Desde el martes y miércoles, inclusive llegó a estar prácticamente como comenzó el lunes, ¿sí? En la apertura, fíjense que la apertura del lunes, acá, la apertura fue donde la mecha tocó, ¿sí? Muchas veces esas velas diarias o semanales, para el que opera entre días, son muy importantes, ¿sí? Sobre todo los puntos pivot, las zonas, y también obviamente las estructuras que van quedando, que vos vas marcando, que empiezan a tener como un imán, como zonas importantes. Se le llama POC muchas veces, ¿sí? Así que bueno, hoy está recuperando la caída de brusca de ayer, que parecía que se iba para arriba y de golpe, ¿no? Hay que esperar, ¿viste? Cuando vos, la sensación del oro, cuando el oro está por caer, se lo digo por experiencia, ¿sí? Aguanta 3 días más, ¿sí? Porque te va a hacer sufrir. O amplía la distancia. Porque el amigo, en el caso que tengas órdenes, ¿no? O órdenes pendientes, guarda. Porque muchas veces amaga con un par de velitas y no se va. Entonces, ahí es cuando tenés que jugar con un par de operaciones en esa zona, ¿sí? Después, si te enganchás en la caída, bárbaro. Pero muchas veces, para que haga esta caída, que la vamos a ver en velas de 1 hora, te comiste varias zonas de, ven acá, miren, ven acá, ven. Acá, ¿sí? Obviamente, si lo esperaste, después vuelve a caer, ¿no? Pero muchas veces está así un par de días o semanas incluso, donde en los altos históricos, no, cuando los va generando, o cuando inclusive en otras zonas, como en este caso, otra zona, esos high que va generando, o lows, muchas veces las mechitas, bueno, te va marcando zonas como diciendo, bueno, acá llegué. Y vos decís, bueno, ahora viene la venta, porque te dejo una mecha re grande, ¿no? No, pará, negro. Voy a venir a tocarlo de vuelta. Primero te voy a hacer el amague y después me voy de vuelta. Hace un doble toque, un triple muchas veces, o doble techo si querés ahí, o triple acá de vuelta, en velas diarias de 1 hora de H4, y después decide caer. Pero muchas veces te amaga, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabe que están todos esperando ese order block o esa zona para venta. Primero lo saca 20.000 veces y después cuando ya ve que le conviene ir hacia la baja, ahí va hacia la baja. Y el que se prendió, bienvenido sea, ¿bien? Bien, gente. Ahí está el oro, ¿sí? En este momento, hoy, ahí está vamos a ver el telaraña hoy, como Funka, uno de los bots que voy armando, que los tenemos siempre puestos. Acá hay una consolidación en H1 y hay noticias de alto impacto. Ahora, ¿sí? A 13 minutos, si no lo estoy errando, así que voy a 5, voy a ver esta consolidación. Para el que no sabe lo que es una consolidación, es cuando el precio interactúa en un rango, ¿no? Como un rectángulo, ¿sí? Ahí, o un cuadrado, en este caso un rectángulo. No es perfecto, puede estar por encima, por debajo, ¿sí? Y a esto se le llama rango, consolidación. El 70% del mercado está así, ¿sí? Fíjate acá, ¿no? Mira, por ejemplo acá, si vamos a las velas de vuelta rapidito de 1 hora, fíjate esto. Miren esto. Acá, fíjate, esto qué bonito, para que me entiendan. El 70. Mira acá, ¿cuántas velas de 1 hora hay?
¿Cuántas velas cayó? ¿5? 2 nada más, 3. Bueno, este dip profundo que hizo es lo que les digo, ¿sí? Los rompimientos, las tendencias bajistas o en este caso alcistas de este otro lado, muchas veces son 3 o 4 velas que van con todo, llegan al objetivo y se quedan. Y ahí empezás vos, ¿no? A hacer algún pepe rechazo muchas veces o te la comiste, ¿no? Es así. Pero el 70%, el 80% muchas veces según el par y la volatilidad, es consolidación, ¿sí? Así que acá puede estar todo el día hoy. O puede irse hacia el alza y después volverse. Así, ¿no? Si supiéramos, ¿no? Sería hermoso. Pero tenemos que ir gestionando, gente. No queda otra, ¿bien? Bienvenido que el Señor nos permite gestionar, ¿no? Eso es lo lindo. Y razonar, ¿bien? No lo hagas de memoria. Razonar. Bien, me voy a ir ahora. A ver si hay algún mensajito. Como nos cortamos como 3 o 4 veces acá. Vamos, vamos, buenos días. Bueno, no sé si sale esto. Buen día. ¿Se cortó o no se cortó esto? Sí, calculo que ahí sale, ¿eh? ¿Cómo están? Espero que estén bien, decía. Ahí estoy leyendo, sí. Acá sí, buen día, Pepazo, ¿cómo le va, señor? Vamos pasito a pasito a no perder. Sí, señor, pasito a pasito a no perder, que este viernes nos trate suavemente, como el tema de Soda, es verdad. Hay que disfrutarlo los viernes. Muchas veces hay movimientos de noticias de alto impacto que pueden hacer, ¿no? Según la estrategia que tengas, tenés que usar. ¿Cuál uso hoy? ¿No? Si tenés una sola, usa la que tenés. Si tenés varias, tenés que elegir la que mejor te parece. Muchas veces la que mejor te parece se convierte en otra, ¿no? En el caso nuestro tenemos varias herramientas acá que vamos utilizando la que mejor conviene y se va haciendo un híbrido. ¿Vieron lo que es un híbrido? Te vas adaptando al mercado hasta que el mercado va en el destino que vos querías o que muchas veces vos no querías, pero vos te tenés que bajar, agachar la cabeza y seguir eso, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, atentos, tenemos noticias en 30 minutos, quiere decir que las debemos tener ahora en 10, ¿no? Más o menos. Así que bueno, ahí vamos. Gracias por avisar, ¿eh? Ahí te tiro un corazoncito, mirá. Qué grande está. Bueno, nos vamos a la gráfica, ¿sí? Vamos a la gráfica. Nos vamos a ver si tenemos algún bot ya comiendo un poco de papa o todavía no están generando nada. Eso lo veremos en un rato, ¿sí? Vamos a ver si comenzando tenemos la suerte hoy de hacer algún Picasso, ¿sí? Bueno, me parece que tenemos uno en rojo, me parece que el AUCAD ya está, ya arrancó. Vamos, a ver, ahí lo estoy viendo, ahí podemos ver si podemos pasar. Bien, vamos al MT4, señores, nos pasamos al MT4. Che, tengo que ponerle luz acá, ¿no? Pero mejor así, ¿no? Como para que no se asusten. En gris la carita de Pepe Mil, ahí está. Bien, ahí estamos. Ahora sí, me puedo rascar la nariz un poquito que me picaba. No me quería rascar, ¿viste? Quedaba medio... Bien, fuerza de la moneda. Veremos hoy el que le gusta operar. Hay muchos, como digo siempre, que no operan los viernes ni tampoco los lunes. Solamente martes, miércoles y jueves. Y sábado y domingo, decía, ¿viste? Operaba todos los días menos los lunes y viernes. Y sábado y domingo le tiraba las cripto, estaba en la misma. 5 días en total. Bien, fuerza. A ver. ¿Y le gustó la canción o más o menos? ¿Qué dicen? ¿Le gustó? ¿Cambiamos? Vamos a ver si podemos, a ver acá tirar para. Vamos a poner la colita acá de reproducción. Es todo en MP3. ¿Conocen los MP3? Sí. A ver. Ay, pero qué bonito. Bien, tenemos, ahí está, vamos con Duran Duran. Un ratito con Duran Duran ahí, un poco de mezcla de un poco con maquinitas y Duran Duran de fondo. ¿Se acuerdan de esta canción? ¿Cómo se llama esta canción? Bien, vamos a ver las fuerzas. Voy a estar leyendo un poquito antes las noticias de alto impacto que están ahora a continuación. Noticias de alto impacto. Calendario económico tenemos. Ingreso medio por hora, ¿sí? ¿Sabés lo que es el ingreso medio por hora mensual con respecto al dólar, ¿sí? Ahora, a pasitos. A ver si no es ya esto, para que se actualice acá, a ver. Ahí está, 6 minutos, ya está. Ingreso medio por hora mensual. Nóminas no agrícolas es el segundo. El tercero o la tercera noticia sería la tasa de desempleo.
Todas esas van a acontecer. ¿Te gusta la palabra acontecer? Bueno, si te gusta usarla, te la permite usar. Acontecer, ¿sí? Ingresos medio por hora, nóminas no agrícolas y tasa de desempleo ahora, en 5 minutos, ¿sí? Así que ponete a ver el eurodólar. Si tenés alguna técnica, utilizala. Vamos a empezar a meter de vuelta el Pepe Fundamentalation, ¿sí? Que está bárbaro. Hay veces, muchas veces salen positivo y alguna que otra nos toca el stop, ¿sí? Y después tenemos el PMI manufacturero, pero a las 10:45, 15 minutos después de las noticias que van a acontecer ahora. Y a las 11, manufacturero del ISM, el PMI también, pero a las 11. Así que tenemos cada 15 minutos noticias. Y ahora tenemos 3 pegaditas juntas, ¿sí? Tasa de desempleo, nómina no agrícola, ingreso medio por hora mensual. Si querés te digo la previsión, pero ¿para qué, no? Vamos a ver si hoy nos toca el... Está en verde, a ver qué pasó ahí. Aucada, a ver... Bueno, estaba recién, ven esta vela, estaba en negativo, pasó a positivo, y vamos a ver qué pasa. La noticia de alto impacto, si nos hace tocar un stop, un TP, una orden pendiente, veremos qué hace. Estamos en... vela de 5, mirá. Sí, me acuerdo, porque ayer pusimos de 1 minuto y le faltaban un pedazo de información a las velitas. Pues bueno, quedó en 5, ya está, la dejamos ahí y veremos. Cada vela dura 5 minutos, ¿eh? Espero verlo en TP o en stop antes de cerrar el streaming. Vamos a estar un ratito hoy, ¿sí? En cuanto al... Acá tenemos el zombie de Deviation, que lo tenemos prendido también. Tenemos la libra dólar en ventas y en compras, pero con el conejo negro. Vamos a ver si hoy abre alguna operación el amigo. Vamos a ver qué pacha hoy, ¿sí? Si se va a TP, si se va a stop, veremos qué pasa en un ratito, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos, gente. Por ahora, nada. Ahí estamos tranqui, esperando. Fíjense en esta línea, si le hago doble clic, abajo a la izquierda vamos a encontrar las 3 noticias que acontecen ahora, ¿sí? Ahí están, ¿la ven? Bien, saco. Bueno, ahí seguimos. Vamos a poner el eurodólar. Libra, dólar, euro, dólar. ¿Estás ahí? Acá estoy, dice el amigo. Ahí seguimos. Prepárate el mate, sentate, disfrutá de este hermoso viernes. Seguramente si estás acá en mi país, un calor tremendo. Esa es la idea. Así que bueno, ahí estamos, ¿eh? Bueno, la dejamos. Vamos a encontrar una gráfica limpia, ¿eh? A ver si limpiamos esta, no, porque ya tengo unas plantillitas de fondo que son para... muchas veces las utilizo para explicar. A ver si se carga la plantilla acá. Un segundito. 1, 2 y... sopla. Adentro. Ahí está. Acá que tenemos dólar chef. No. Ahí está, vamos a ver el euro dólar acá que tenemos más tranqui. Si el mercado me lo permite, dice el amigo. Se me trabó todo, mirá. ¿Por qué? Por el bot que tengo acá. Este bot me tiene... es salvaje, ahí está. Bueno, no sé si no saco esto acá. A ver, vamos a dejarlo ahí. Sí, voy a poner... bueno, la dejo así, gris bajistas, ¿sí? Esto es el eurodólar, estamos en M1, veremos ahora en un ratito qué pasa, ¿eh? 3 minutos. Hola Angelito, ¿estás ahí? ¿Querés que te cuente algo, Angelito? Hoy, lindo no fue hoy, ¿eh? ¿Cómo aprovechamos ayer la movidita, eh? Sí, casi te asustaste, Angelito, ayer, ¿eh? Tremendo lo tuyo, ¿eh? Hola, Pepito, ¿cómo estás? Yo soy el Angelito del planeta Prepe.
Ya arrancaste bien, Angelito, ¿eh? Él es el angelito del planeta Pepe, que es el que nos dice las cosas positivas, que no sobreoperemos, que cerremos, que aguantemos, que la psicología se tranquilice, que esto es así y que hay que, ¿no?, mantenerte en el tiempo. Si te mantenés en el tiempo, vas a ver los frutos, y si no, verás alguna vez frutos y alguna vez no. Y casi siempre terminas en pérdida, ¿sí? Así que el angelito que está ahí, ¿sí?, se le trabó la lengua. Pobrecito, seguramente se tomó el tecito, ¿eh?, que le di al diablito. O al ingeniero Garqueta, andás a ver. Hola, Pepe, me estoy trabando. ¿Qué me diste para tomar hoy, Pepe? Hoy es viernes. ¿Te puedo hacer una pregunta, Pepe? Porque yo estaba viendo desde el universo, desde el cielo, ¿no? Estábamos viendo con el señor del universo el streaming en vivo. No sumamos nosotros usuarios porque no, pero te estábamos viendo, ¿viste? Éramos nosotros dos y medio Pepe. Éramos tremendo, pero por lo menos nosotros te acompañábamos, ¿no? Y tremendo, Pepe, lo tuyo, ¿Qué tocaste? Se cortó todo y el señor del universo se fue. Se aburrió y se fue. Te perdiste porque hoy te iba a decir para dónde iba a ir el euro dólar. Y la libra yen. Y el euro yen. Bueno, pero si sabe todo, una nos puede decir, ¿o no? ¿Qué decís vos? Sí, es verdad. Bueno, vamos a ver si vuelve. Ponete a prestar atención que está la noticia de alto impacto ahí. Se te van a pasar como todos los días, Pepe. Bueno, dale. 29 minutos. A ver qué hace esto. A ver. Pinchó. Che, negro, le fue mal al dólar. Veremos si cae, le fue bien en alguna de las otras, ¿eh? Ay, qué bonito si llega a caer para un Pepe rechazo. Fíjate que se comió 3 números redondos ahí, ¿eh? ¿Podemos tirarle un shell stop acá cortito? A ver, vamos a ponerle muy poquito. Dale, negro, que se te pasa, negro. Ahí está. Ahí. Si la agarra, que la agarre. Y si se va en stop, la saco por encima o veo si le tiro alguna más, ¿eh? Ojalá que caiga. Si no cae, no pasa nada, ¿no? Che, bueno. Ahí estamos. Ay, por favor, si cae. Lo que podés hacer acá es decir, o salgo en tabla, no pierdo nada, porque puede subir, y si cae, bienvenido sea, ¿no? Bueno, ya ahora se me comió. Dale, negra, baja. Si vos sos buena. Ahí está. ¿Ve? Ahí pongo. Esto lo dejo ahí. No me interesa que me toque el stop. Si sube, que me saque. Si ya no sube porque no puede, ya empiezo a ir en ganancia. Y le puedo agregar alguna otra. De 10, 3 te pasan buenas de una. Y algunas las tenés que gestionar, ¿no? Bueno, ahí va. Si cae, acá la cerramos, ¿eh? Y si no cae, no perdí nada en esta. ¿Sí, señores? Ahí vamos. Escucha. Mueva, bingo, bang. Tu tiro, tium. Ay, me sacó, me chifló. ¿Me pueden creer que dejé el sonido y ahora cae? ¿Para qué le vamos a tirar una más? A ver. Ojo que ahí frenó, capaz que no. Bueno, le tiro un tirito ahí. A ver, quiero ver las noticias. Si hay alguna negativa, tenemos la chance todavía. A ver, noticias de alto impacto. Sí, señores, tenemos ingreso medio por hora. Y la historia sin fin se repite de fondo. Qué lindo tema. ¿Te acordás? Atreyu. ¿Quién conoce a Atreyu? Es de mis viejas épocas. Qué pedazo de película, loco. La fantasía real, un poroto al lado de esta película. Y de mi cabecita también, ¿no? Mirá Pepe Mila las ideas que tiene, ¿no? 0.04, positivo para ingreso medio por hora mensual. Previsión 0.3, estuvo por encima, fue positiva. Nómina no agrícola, ¿sí? Estuvo por debajo, negativo a la noticia. Y tasa de desempleo fue lo mismo que la previsión, así que fue tabla. Una ganada, una perdida y una empatada, ¿sí? Así que veremos si esto baja en un rato o si sube, ¿sí? Acá arriba, en esta mechita, si sube le meto otra venta más, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. ¿Me abrió la orden? A ver. Sí, ya me la abrió. Bueno. Se le voy a poner por debajo. Si la pasa la zona, por debajo le pongo un límite. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Y si se va para arriba,
O me voy con stop o me voy gestionando. Vamos a ver qué pasa. En esa mecha me gusta, esa mechita, Dejo ahí. Ojalá que pique, si pica, bienvenido sea, y si no pica, bueno, tampoco tenés que estar todo el día así, ¿no? El destino es, si no se te da, negro, hasta el otro día. Obviamente que estos son ejemplos con lotaje chiquito y en un minutito, porque estamos en vivo, pero cuando estás solo, ¿sí? Tenés que estar tranqui y llegar al porcentaje que buscas muchas veces de la forma que a vos te parezca, ¿no? Respetando tu gestión y tu psicotrading, ¿bien? Bueno, esta tocó TP, gente, miren. Miren, la compra. ¿Ven que no está mal la comprita? Ahí cerró en positivo. Esta era una compra, ¿sí? Ahí no sé si ven, una compra. No lo hizo por mérito propio, sino que se fue para arriba. ¿Se acuerdan que estábamos con una compra acá? Ahora no está mal la compra porque tocó acá arriba, ¿sí? Cerró, amigo. Este ya lo apago. Cerramos en positivo con la bolingueadora de Pepe Mila con vela de 5 minutos. El precio cerró en positivo. Obviamente no pudimos verlo, qué lástima, porque queríamos ver el euro dólar, ¿sí? Pero el AUCAD ya cerró. No cerró por los parámetros del mismo bot que creé. Las bolingueadoras cerraron por la noticia de alto impacto que se fue hacia el alza por la noticia. Nada más que eso. Ahí lo apagué, ¿bien? Story. Siempre poquito lotaje para estas cositas, muy poquito, ¿bien? Bien, seguimos. Voy a ver si... pará a ver si el telaraña debe tener como 500 órdenes, a ver. Y este también, a ver acá. El conejo negro, ahí está. Che, no me hizo ninguna este. Está bien. Está bien. ¿Saben por qué no hizo? Porque este no es el telaraña. Este ahora tendría que hacer si superó la zona de, por ejemplo, una zona promedio de un oscilador, supongamos que es el Williams, o supongamos que es el estocástico. El estocástico tiene por encima, en la sobrecompra, puede arrancar con 70, 80, sobre todo el 80 es el clásico, yo le pongo 85, 90. Cuando está por encima de ese número está sobrecomprado. Cuando se devuelve a vela 1 que cerró por debajo de ese número, que va hacia la baja supuestamente, porque se devuelve, ahí tendría que abrir en este caso una venta. Fíjense, en un rato esto, vamos a agregar el indicador acá, va a abrir una venta seguramente, ¿sí? Cuando llegue a esta zona, veremos si la agrega, veremos si llega, veremos si no llega. Vamos a dejarlo puesto un ratito a ver qué pasa. A ver, tenemos en un minuto noticias, cuidado. Uy, qué lástima, lo leí re tarde, ¿vos podés creer? Tremendo mechazo, ¿viste lo que fue? Ya te podés comprar, mira, ahí me abrió la orden, ¿ves lo que les digo? No sé si siguieron eso, se puede ir para arriba, pero ahí me abrió la orden, ¿sí? ¿La ven? Vamos a ver qué pasa. Bueno, no paraba de subir el amigo ahora. Y si sube, que suba, ¿viste? A mí no me interesa. Bien, porque el conejo negro lo está esperando este que está acá de otro lado, que es otro, ¿sí? Pero acá que suba, no hay problema. Vamos a poner las mechitas como zona, ahí, esas mechitas a ver qué hace ahí, si las toca, ¿sí? Si las rompe, ¿bien? Ahí vamos. Bueno, mira que el amigo me tocó las dos órdenes a rezongar, decía, no, vamos a ver qué pasa, estamos. Una tercera le voy a meter, pero voy a esperar un poquito. Después vemos, obviamente con la suma de todo vas viendo si cerrás o no. Así nos pasó la otra vez. Hoy voy a tratar de que no pase como el lunes. Me parece que abrí un par de ordencitas en unas grillas con poco lotaje y llegamos a estar en una pequeña ganancia. Esperé, cerré la de arriba en positivo y después se me fue para arriba, cerré en stop un par de órdenes, pero igualmente todo sirve, ¿no? De experiencia, dice el amigo. Bueno, se ve acá bien esto, ¿no? Pero podemos poner aquí, donde se ve más clarito. Acá tenemos el Pepe Fundamentalation, ¿sí? Tenemos número redondo. Acá, esto puede ir hacia el alza. Vamos a ver si vos veas así. ¿Cuántos pip ve acá? 5 pip, loco. Pará de poner tantos pip. Y bueno, no podemos poner 30 pip porque estamos en una horita en vivo y la idea es mostrar en ese momento, ¿sí? Ahí yo en esta zona le hubiera puesto un shell limit, pero no pasó para arriba. Ojalá pase para meter un shell limit, perdón, un shell stop acá, ¿sí? Entonces cuando viene, si te lo toca, bienvenido sea, ¿bien?
Y si va hacia el alza, que vaya, no le tengo chucho al amigo. Si hay una noticia de alto impacto ahora, en 15. Entonces ahí sí tengo que poner o un stop o buscarle la vuelta para no quedar ahí metiditos, atrapado. ¿Cómo se llama esta canción? El Pepe Mila. ¿Cómo escribe Pepe Mila? Pero por favor, es tremendo Pepe Mila, Acá le voy a poner otra. Tren. Voy a tirarle un gel stop chiquitito de 0,5. 0,05, ¿sí? Tampoco 0, es nada, ¿sí? La idea es no superar los 0,5. Entonces voy jugando dentro de eso. En el riesgo que uno asume, ¿no? Ahí, a ver. Vamos. Mueva. Ahí está, gel stop. Y vamos a ver cómo se acerca la fundamental ahora. A ver, 46. Ahora es. Parate, negro. Vamos a dejar eso ahí por si las moscas. Ahí está. Bueno, ahí estamos. Falta un poquito, Vamos a ir siguiendo esta porretiteras. Espero que no la toque. Si la toca no pacha nada. Clásicos que no mueren. Escucha. Nada, si esto es una radio, loco. Los clásicos que no mueren. Pero medio viejito es igual esto, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Eso. Biribibim. Tiririririm. Bueno, seguimos, gente. Escucha. ¿Quieren que el angelito les lea el horóscopo hoy viernes? Avísenme si quieren, o que les cuente alguna historia del planeta Pepe, de cómo surgió, lo que quieran. Pueden preguntar todo, el angelito está acá, Fundamental en 1 hora, sí señor, ¿no es ahora en 15? Me parece que es en 15, ¿o no? Che, a ver, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa. Y voy a dejar acá el amigo. Este me encanta. Opa. Está, vamos a dejar este amigo ahí, porque es más cómodo para manejar el panelcito. Al que le guste este panel, me lo pide y se lo regalo, ¿sí? De los Pepe, al que le guste, a mí me gusta, Pepe, vos tenés que decir, me gusta, te sigo y te quiero mucho. Al Angelito, a mí no, Angelito, te quiero mucho, lo quiero. Bueno, ahí está, para vos será, dice el Angelito, y te lo regala. Y cuando vos lo vas a usar, te hackea la cuenta y te la quema. No, el que lo quiera, ahí está, ¿sí? Ya recuerden que hay uno de los Pepes, Jerónimo, el amigo, cuando se sume, me parece que se sumó a Discord, pero no me dijo el Pepe, yo le puse Pepe Jerónimo, porque ya lo conozco, después él va a tener que cambiar el nombre, cuando él me escriba, se lo regalo, como habíamos quedado, me acuerdo que me pidió, no me pidió, yo le dije, si lo quería, me dijo, ¿cómo no, señor? Sí, así que cuando se sume, sí, seguramente es de él, ¿sí? Regalito, una herramienta, no es la gran cosa, ¿sí? Si la sabe usar, bienvenido sea, ¿ven? Escucha. Y 45, dice el amigo. Bueno, 3 minutos, che. 3 minutos, Pepe Gatillo. Vamos, negro, vamos. Fuerza, loco, con todo. La vas a romper, negro. En serio te digo, obviamente hay que comerse muchas veces muchas cosas, ¿viste? Ahí estuve leyendo algo, bien, Lo importante, asumir todo siempre. Si estás en ganancia, si estás en pérdida, retirar, pagarte. Pero te doy un consejo, ¿sí? La cabeza, buscarle la vuelta a la cabeza siempre. No a la cabeza y la técnica, ¿no? A las técnicas, pero a la cabeza más que a cómo está... no sé, la media móvil, el RSI, el precio si es alcista, tu cabeza, ¿sí? El psicotrading, ¿sí?
tu psicología, ¿sí? Es algo subjetivo que uno lo puede contar por experiencia, pero lo tenés que vivir en carne propia. Y me encanta, porque ya vas a ver. Bueno, gente, si se va para arriba, ¿y qué quiere que le haga? Yo no puedo hacer nada. Ahí me abrió la orden, ¿sí? Cuanto mucho van a ver cómo quemamos la cuenta en vivo. No, es muy poquito esto, pero ahí vamos, ¿eh? Escucha. Bueno, estamos a 2 minutos, negro. ¿Cómo que 3 minutos? Falta 1 hora, me dice el amigo. ¿No es en 45 minutos? A ver. No, yo tengo una a las 10:45. Ah, tenés razón. Pensé que eran... Ay, qué mal que estoy. No le diga nada al angelito, te lo pido por favor, Por favor, no le diga nada al angelito, Tremenda mi cabeza. Así hoy preparé el mate, imagínate. ¿Querés que te dé un mate? ¿Te animás a tomar un mate? No sabes lo que es. Tremendo. El angelito lo tiré, lo descompuse el amigo. No quedé tranquilo. No quedé tranquilo. Ahí no entendí. Bien, pero igual. Angelito. ¿Y? Ay, Pepe, ¿cómo hablas? Deja escuchar una canción, por favor. Pepito, ¿podés sacar esa zona de soporte que tenés ahí, por favor? Pepe, que no puedo ver la gráfica. Pepe. ¿Cómo hablas, El psicotrading es fundamental, pero al lado tuyo le quemás la cabeza a todos los Pepe, vos. Yo sé que te gusta enseñar y no paras de enseñar. Pero para un poco, Pepe, para un poco. Pepe. Bien. Qué lindo, esto tiene que caer. Pero capaz que la vemos 3 kilómetros más arriba. Y bueno, no pasa nada. Tenemos en 1 hora, entonces tenés razón el compañero. Yo ya me había preparado para la noticia de alto impacto y no era así, ¿sí? A ver cómo está el amigo. Ahí está. El telaraña está en positivo, ¿sí? Yo estoy esperando. Lo iba a mostrar ahora cuando pasaba la segunda noticia, pero no, ¿sí? Ahí va el telaraña, ya lo apago. Sí, porque se me va para abajo el amigo. Apagamos ganancia, apagamos pérdidas. Y lo apagamos un ratito. Ahí está, para negro que no me interesa eso. Ahí está, 70 hizo el telaraña. Rascándose, ¿no? Pará. ¿Dónde estás? Que no muere. Ahí está el telaraña, ¿sí? ¡Uy, mirá el telaraña! Qué dibujo hermoso, ¿no? Cómo me gusta el amigo. Para que lo vuelvo a prender por si está el yen, ¿no? Libra yen, libra dólar. Este no, este tampoco. Escuchá. Ahora sí. Ahora prendo las unidades. Ahí está. Bueno, ya tenemos un flotante positivo donde que se vaya el dólar para donde quiera, ¿no? Si cae, pero bienvenido sea. Y si no cae, ¿sabe qué, negro? Vamos a ir a ver acá al... jugamos con el aparatito acá. Bien, ahí seguimos. Escucha. ¿Se acuerdan de este grupo? ¿Cómo se llama? El que quiera, acuérdense que estamos sorteando una rifa interesante. La rifa, son 2 rifas, el primer premio y el segundo. Después les voy a pasar la información, está muy bueno porque vamos a estar sorteando un lechón, y en la segunda sorteamos una patita de lechón. El primero es un lechón sin una pata y el segundo es una patita de lechón, ¿sí? Así que buen premio para el que saque el primero y el segundo puesto. Ahí van a estar, ¿sí? Para hacer un asadito estamos sorteando un lechoncito sin un rengo, ¿no? Y el segundo premio es una patita, ¿sí? De lechón. Escucha. Michael. Esto es Michael. Pum. Pam.
Me parece que este es el maestro de los maestros, el mejor cantante del planeta Tierra, ¿sí? No del Pepe, porque en el Pepe está Pepe Mila que canta como los dioses, ¿no? ¿O no, Angelito? ¿Querés que cante? Ay, Pepe, no vas a cantar, por favor, que me tiembla todo. Para Pepe. Mira, vamos a hacer así, Pepe. El dólar australiano con el dólar canadiense, con el robot, ¿lo podés poner un poquito? Bueno, ahí ya sacaste una ganancia con 0.3 o 0.2 de lotaje. Bárbaro, una a favor. En el oro sacaste también ganancias. La suma de los 70 más los 30 que sacaste, tenés que usarlos acá en esta, que está positiva. Ah, está positiva esta. Bueno, mitad y mitad, ¿sí? Y espero que hoy no te la mandes, Pepe, ¿eh? Si está en positivo, cerrá acá, Pepe, porque si no, yo te lo hago cerrar solo, ¿sí? Así que usá los flotantes positivos para sacar algo de lo negativo, ¿sí? Porque lo negativo no tiene que estar ni en el mercado ni en los Pepes, ¿sí? Así que cuando esta llegue a la mitad, ¿la podés marcar, Pepe? Bien, ahí, cuando llegue ahí ya podés ir viendo si te pagás la de arriba, ¿sí? Si se devuelve para arriba, cerrá todo. Y que el flotante termine en positivo y general total. Porque se acerca la noticia de alto impacto, Pepe, ¿eh? Bueno, dale. ¿Te gustó lo que te dije? Dale, ¿me vas a hacer caso? Michael. ¿Cómo me gusta Michael? Vos sabés que yo le estuve dando consejo a Michael para cantar y baila así. Vos bailabas, vos hace 2 días que te entrenás para Michael, ¿no? Vos eras Michael antes. Yo me acuerdo cuando vos eras más joven, tenías el pelo largo y imitabas a los Guns N' Roses, a Axl Rose. Hay una foto tuya ahí en Telegram cuando eras pibe que te hacés con la boca que estás hablando arriba de una moto sentado. Tenías el pelo casi hasta la espalda, toda ahí como dorada. Parecías Bon Jovi ahí, ¿eh? Tremendo lo tuyo. Bien, Pepe, ahora estás gordito. Bueno. Sí, es verdad eso, ¿eh? Sí, era fanático de John Bon, de los Guns, y los imitaba, pero ¿sabes cómo, no? Tengo un par de imitaciones hechas. Bueno, ahí vamos, gente, esperando. Escuchá. Y bueno, Michael es un capo de los capos. Lamentablemente no nos acompaña, pero la música que nos perdimos del amigo, ¿no? A ver si hay una nave acá para mandar ahí a los amigos. Una nave. No hay nave, ¿no? A ver si pongo acá a buscar nave. A ver. Nave. Che, no hay nave. A ver ahí. Y no, ¿cómo hacen para regresarse que quiera? No. Avión. A ver si hay un avión, aunque sea. Avión. No. Ah, capaz que hay que ponerlo en inglés, ¿no? ¿Cómo se pone nave en inglés? Plane, ¿no? Plane. Ahí está, sí, plane, mirá, ¿viste? Planeta me pone, vos podés creer. Bueno, ahí te tiro un plane, mirá. Escuchá. Ahí está, este plane es para vos, para que escuches con la música de fondo. Los 80 y 90, para vos. Ahí tenés, mirá. ¿Te gustó? Una nave, un mosquito. Vos sabés que lo sé imitar bastante bien, Angelito, los mosquitos, ¿no? No te vas a poner a hacerte esas cosas, Pepe, ¿eh? Mirá que cuento que vos eras extra, ¿eh? ¿Saben ustedes que Pepe era extra en Buenos Aires? Hacía publicidades. Era terrible el Pepe este, ¿eh? Anduvo por todos lados. ¿Saben dónde estuvo participando? En una película, si quieren les cuento. Una película muy conocida. ¿Sí? Era tan conocida que él era el que cantaba, el que bailaba. Bailaba, Pepe. Tremendo, ¿eh? Con 500 más. Y hizo varias publicidades. Hay una que Pepito ya les va a contar la historia, van a ver. La que hizo en una, el director se enojó con él, ¿eh? Muy bien ahí, botones. Bueno, seguimos. Bueno, se va para arriba la libra y el euro en este caso. Así que bueno, tenemos que seguir esperando. Si sigue para arriba, que siga. ¿Sí?
estamos por encima, prácticamente un 90% por encima de lo que va en este momento. Hay que esperar, si cae, que caiga, bienvenido, y si sube, veremos cómo la gestiono, y si me canso, la cierro, ¿sí? Cuanto mucho es el vuelto que me da. Vamos. ¿Qué hora es? A ver. Bueno, vamos a estar un ratito más, gente, hoy, ¿sí? Yo después veo si seguimos charlando un ratito. Tengo muchas ganas de mostrarle unas cositas que estoy armando. Esas cositas se les llaman robots, se les llaman indicadores, se les llaman técnicas, pero los pepes tienen que sumarse al Discord y participar, ¿sí? Para pasar a la 2, obviamente para pasar a la 3 también, a la 4, y ir sumando, ¿no? Experiencia en técnicas donde vas a pasar por muchas etapas de psicotrading, y eso es la idea, poder, ¿no? Ayudar a los pepes que van aprendiendo, o a lo que voy. Puede ser que estés hace 10 años, pero nunca saliste adelante, y bueno, porque te falta algo. Ese algo es lo que vamos a ver en las dimensiones, ¿sí? Con psicotrading, porque muchas veces vas a estar en ganancia y te la vas a creer, y muchas veces vas a estar en pérdidas y no te la vas a creer. La idea es que, ¿sí? Que no te osciles como el oscilador, que no estés ni sobrecomprado ni sobrevendido, ¿sí? Que estés en el nivel 50. Trata de llegar ahí siempre, ¿sí? No te la creas y no te la des contra la pared tampoco, ¿sí? Y bueno, con el tiempo uno aprende de todos los errores y fallas y virtudes que va aprendiendo, ¿no? Es así, ¿no? Pero ¿cómo aprendes? No viendo a otro, ¿sí? Si vos ves a otro o otro te explica algo, no sirve. Es experimentando eso. Si vos no lo experimentás, si vos no te metés a la cancha a jugar el partido, no vas a aprender nunca. Y si seguís en demo, vas a aprender, está bueno, pero cuando pasás a real ves que la cosa es otra, por más que el resultado es otro cuando ves algo muy parecido, porque tu cabeza trabaja distinto, ¿sí? Lamentablemente es así. Y obviamente cuando estás en real, según el monto también, ¿sí? Una cosa es un monto chiquito y otra cosa es un monto de, no sé, de 1 millón, de 200.000, de 500.000, de $10.000, de $1.000, de $100, de 10.000 centavos. Eso depende, por eso igualmente es real, vale la pena, ¿sí? No te pagues, como digo siempre, no te pagues 5 pizzas, pagátelas para comprar una cuentita o para, ¿no? Esos gustos que te das que inclusive te ayudan, ¿no? No comas tanto carbohidrato o tantos azúcares que te hacen mal, invertilos en una cuentita, ¿no? No sé cuál porque no tengo ningún link yo, ¿sí? Pero, sumate al Planeta Pepe, anda aprendiendo, comprate una cuentita para vos en la plataforma que más te guste y bueno, y comenzá, ¿no? Si lo que más, porque puede pasar, si son cuentas chicas es muy probable, porque uno empieza a jugar con los lotajes, no pasa nada tampoco, simplemente lo que hay que hacer es seguir y seguir, ¿no? Firme como rulo de estatua, y seguir, ¿sí? Lo que suelen hacer muchos, empiezan a cambiar, no, me paso para acá, me paso para allá y están 10 años más, ¿no? Obviamente hay veces que hay que actualizarse, pero si vos ves que estamos todos los días acá y hacemos siempre lo mismo, ¿pero qué es lo mismo? Razonar, buscar la fichita para mover ahí, ¿no? En el ajedrez. Muchas veces esa fichita no se da, la mezclamos con otra, pero razonando. Hay veces que nos quedamos con un drawdown en negativo, pasa positivo, cerramos, nos pagamos algo, pero vamos jugando con distintas técnicas que vamos enseñando, que voy enseñando, que son mías, que las fui aprendiendo. Muchas veces sirven y muchas veces te complican hasta que te acostumbras, ¿sí? Por eso sumate, así vas aprendiendo. Yo le digo, acostumbrate, negro, que vas a ver el fruto. Obviamente después me tienen que regalar por lo menos un chancho. Estamos sorteando un cerdo, no sé si les dije. Primer premio cerdo rengo. Y el segundo premio, por si hay algún otro que quiere comprar y sale la segunda, primero vamos a sortear el segundo premio, que es una patita de cerdo. Y el primer premio va a ser un cerdo sin una patita. Bien, y vamos a hacer 3 premios. Y vamos a poner una patita como segundo. El primer premio va a ser un chanchito sin una patita y sin y un par de orejas. Pero las orejas no la iba a querer nadie en el tercer puesto. Un chanta era, ¿viste? No sé dónde lo leía eso, me reía solo. Bien, premio del club. Hay 2 premios. ¿Cuál es el primero? Y el primero es un cerdo sin una pata. Y el segundo, una pata. Tremendo, ¿no? Dejate de joder.
Piribiri, pim, 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 pim. Bueno, vamos a ver. Me voy a la gráfica, seguramente se nos fue para arriba. No sé. A ver si la encuentro. Tengo 500 aplicaciones abiertas. Acá estaba viendo las noticias de alto impacto. Queda un poquito, tenemos. Bueno, miren. Pará, negro. Acá voy a hacer algo para no abrir nada porque se acercan las noticias de alto impacto. Pongo ahí. Pongo esta ahí. Pongo ahí. No me la saque, negro. Bueno, me sacó esas dos, me quedó una negativa. Si sigue cayendo, bárbaro, y si no, la pongo ahí arriba. Entonces termino saliendo en una pequeña tablita ganancia. La suma de lo demás me da. Si cae hacia abajo, fíjate, yo ahora vos ves esta en pérdida, pero yo ya saqué dos. Yo acá me puedo pagar de esta. Les doy un ejemplo para ver. Bueno, me parece que lo tengo mal configurado esto, y mientras voy ya me sacó. A ver, opciones. Ay, qué lástima. Sí, viste, lo tenía mal configurado. Mira acá. Fíjense en esto. Me pago acá. No me pago nada, me saco en negativo la mitad, 0.02 por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, para que vea la posibilidad de oportunidad de que pueda... Ahí está, ahí me pagué algo, no es que me pagué, en negativo cerré ahí algo, quiere decir que si va para arriba y se pone en negativo porque está en negativo, el negativo, supongamos... en vez de 0.05 es 0.03 ahora, entonces acá arriba el stop loss es más chiquito, ¿sí? ¿Por qué hice eso? Porque ya me pagué arriba una ganancia y en el medio nada, hechos, ¿eh? Entonces ahora estoy jugando con esta última donde puedo agarrar y meter algunas órdenes más, pero ya me voy, ¿sí? Puedo estar así todo el día y voy llegando al porcentaje que quiero, ¿sí? Agarré un par tranqui, si agarras el oro está bárbaro, pero, ¿sí? Después le voy a dar un consejito ahí a los Pepe que operan el oro como Pepe Gatillo. Fíjate de cambiar el par por una semanita que te ayuda a la cabeza, que sean más tranquilos, ¿eh? Haceme caso, donde vos sabés que cuando disparan regresan, pero la distancia no es tanta, ¿me entendés? Quizá la ganancia tarda un poquito, pero llega, ¿me entendés? Haceme caso. El telaraña, por ejemplo. Y si no, déjalo ahí, pero empezá a utilizar las técnicas Yin-Yang de forma manual también, ¿sí? Y acá lo que hicimos fue, bueno, jugué. ¿Qué razoné? Mirá, ¿qué razoné? Razoné que acá arriba me pagaba la de acá arriba, por ejemplo. Me apagué la de acá, 0.5. Salí en tabla con esta que estaba acá, como me dijo el angelito. Y la que está acá, que es esta que está acá, cuando estaba acá, ahí, donde está ahora el precio, ¿qué hice? Me saqué un pedacito de lotaje. Me puedo sacar la mitad. Entonces, si va para arriba, acá, mientras va subiendo, va negativo, pero el lotaje es más chico y la pérdida es menor. Entonces, la ganancia que tenía de acá hasta acá cuando cerré, hasta acá, más el lotaje de abajo que es más chiquito, todo sumas, ¿eh? A la vez, el AUCAD acá que salió en positivo, la compra que hicimos acá y la noticia de alto impacto nos dio un resultado a favor. Por suerte tuvimos un tarro como una casa. Y a la vez el oro que cierra con 70 en positivo. Todo suma, ¿sí? Los 10, los 15, los 5, 1, 10, 100, todo suma, ¿sí? Así que ahí va, ¿eh? Y la libra que debe estar ahí, a ver. Acá está, mira, la libra está en positivo. ¿Qué hago? Porque ya me voy, ¿sí? Saco el stop, mira, a lo que voy, los ejemplos que estoy para, voy a bajar la música, a ver. Che, negro, dale, a ver. Escucha. Bueno, está, voy así porque estoy gritando, porque yo no me escucho, ¿verdad? Ustedes sí, me escuchan bien con música bajita, pero yo tengo todo fuerte en el oído. Ahí está. Miren, acá lo que voy a hacer es, la de arriba ya la saco, ¡puc! La saqué, ¿sí? ¡Pac! Afuera. Apago el bot, ya los apago, y en este caso, le pongo el stop ahí arriba. Poquito. A lo que voy, el ejemplo que estoy dando, obviamente, si vos sumás acá tenemos 5, 6, 7 pip, 10, es poco. La idea es que esto lo hagas en H1 con 30 pip, 40, 50 o 100, ¿me entienden? Lo que pasa es que si acá me pongo a operar vela de una hora, intradía, o un scalping tirando intradía, obviamente que me voy a encontrar con que abrimos una operación, o el bot abre, si es que vemos abrirlo, porque andás a ver, fíjate acá, tuvo que abrir una venta acá arriba, ¿sí? Allá arriba, pero hizo 1, 2, 3, 4, 5, 6 velitas con una noticia de alto impacto, el bot. Si fueran de 5 horas, son 5 horas, nosotros estamos 1 hora en vivo, o 2, no llegamos a verlo, ni abrir, entonces vamos a estar siempre con la gráfica limpia. Entonces lo que hago, lo paso a 1 minuto, que es más complicado porque es más movimiento, hay mucho más ruido. La realidad es que el ruido es muy difícil porque
No es lo mismo la fractalidad, por más que se repita de macro a micro, de micro a macro, no es lo mismo. Entonces lo que vemos acá es esto que les digo, ¿sí? Que ruido. Igualmente yo me meto porque vengo de binaria y porque soy Pepe Mila, porque soy duro como un termo, y ustedes me ven como hago operaciones de forma manual o de forma automática. Y voy combinándolas con los bots míos que voy creando yo, ¿sí? En este caso estoy combinando un par de bots, pero casi siempre opero yo solo. De distintas maneras me voy... No sé, si veo un order block y me gusta me meto, si veo una tendencia me meto, si veo un retroceso me meto, si me interesa, si hay la volatilidad, si hay noticia, depende. Por eso todas esas cositas las van a ir aprendiendo el que se sume y participe, ¿sí? El que se sume y no participa, no pasa nada. Mil gracias por estar también, pero pueden compartirlo también, me darían una mano. Una forma de pagarme algo es compartiéndolo con gente querida que se sumen, ¿sí? Yo no cobro nada, simplemente me gustaría que lo comparten con Pepes, ¿sí? Que ustedes digan, este Pepe vino por mí, ¿eh? Este Pepe también. Este medio, el perrito que tengo también. Está mirando en vivo ahora, bueno. Escucha, ¿cómo se llama esta canción? Miren lo que hago, para no perder nada, porque no me gusta. Lo pongo ahí, en break-even. Ahí está. Obviamente, suponele que estas son velas de 2 horas, de 1 hora, y son 2 velitas. De acá hasta acá tenemos 30 pips. ¿Sabés cómo me pagué la mitad? Andá a decirme que no, venía. El TP está acá para que venga a tocarlo cuando vos te vas y dejás las órdenes abiertas en intradía. Después te encontrás con que te tocó el TP o te tocó el stop loss, ¿sí? O ganaste o perdiste, es así. Ahora, si vos estás viendo, tampoco vas a meter mano constantemente porque no sirve, pero a donde vos te podés pagar algo, por favor, ¿qué vas a esperar? Que se te dé vuelta y te toque el stop, cuanto mucho te volvés a meter. Pero... obviamente, ahí si tenés tu técnica, tenés que esperar que llegue a tu TP, ¿no? Nosotros, la técnica nuestra son las fichitas de ajedrez que vamos moviendo día a día, ¿sí? Y si se dan, se dan. Y si no se dan, no se dan. Salís en pérdida, es así de simple. Pero la pensaste, ¿sí? Tranqui, ¿eh? Bueno, ahí vamos. Llega a tocar esta orden y me va a cerrar acá. Yo si quiero, soy malo, porque esta orden es oculta, digo, no, negro, lo pongo ahí abajo, mirá, porque no quiero que llegue hasta acá abajo. Cuanto mucho como estoy viendo, la cierro yo, ¿sí? Ya bot no hay más, ahí va, en positivo, y vos decís, che, negro, si hubiera dejado la de acá arriba, tenía 2 órdenes en positivo, no, y si se iba para arriba, yo ya está. Como yo ya sé que salí en positivo, ya ahora estoy jugando con lo que me quedaba en negativo, pasó por suerte a positivo, y ya está, ¿sí? Esa es la idea. Y en la dimensión 2 y en la 3 en Discord, quiero, cuando ustedes estén operando, van a estar muchísimas veces en negativo, y ahí es cuando vos tenés que ver cómo la resolvés. Si metés la pata, no pasa nada, para eso estás aprendiendo, y si te va bien, bárbaro, si te va mal, aprendiste un tocazo, y esa es la idea, gente, aprender, ¿sí? Fíjate acá, si me voy al euro dólar, aprender y que te sirva, ¿no? Seguramente nos vamos a encontrar en el euro dólar que cayó. Mirá, ¿ven? Bueno, ahí va. Estamos en positivo con el euro dólar, mirá. Ahí está, le pongo, mirá lo que hago. Ahí no perdí nada, ¿ven? Ahí está, no se ve, pero ¿ven? Obviamente, negro, ¿por qué cerraste? Y si yo sabía que iba a llegar hasta acá abajo, pero no le meto 0,05, le meto 10 lotes y me voy a dormir. Pero como yo no sé y estoy viendo, estoy haciendo un scalping, voy aprovechando, ¿sí? El scalping este es lo mismo que suelo hacer cuando opero solo en intradía o tirando scalping, muchas veces más scalping, donde voy haciendo distintos tipos de técnicas que voy, ¿no? No todos los días me caso con la misma pareja, ¿no? A lo que voy, yo veo lo que me interesa y lo voy a buscar, no voy siempre a comprar un kilo de papa. Si me interesa ir en un par, voy en un par, si me interesa ir en, no sé. Fíjate que ahora puse el stop y me saca, a ver. Re positivo, ¿no? Y si no me saca, bueno. Ahí vamos. Pepe, ¿por qué dijiste que te va a tocar el stop? Vos sabías que vos llamás las cosas. Vos la estás llamando, Pepe. Si vos decís que te va a tocar el stop, ahora va a ir y te lo va a tocar. Entonces, vamos a ver si hacemos lo posible en esta zona de soporte, que es una resistencia, de que no te lo toque. Pero, ahí, a ver, para que sople un poquito. Pero no puedo, che. A ver ahí. No sé, ¿qué hiciste? ¿Para qué dijiste, Pepe? ¿Para qué le dijiste que ponía el stop en positivo? ¿No ves que el mercado va a subir un poquito? Igualmente, el mercado ni sabe que vos estás. Vos ponés tan poquito que el mercado no se da ni cuenta que vos existís, Pepe. Ahí te toca, mira. Ahí soplo. Por el tecito que me diste. Mira, Pepe.
A ver, si me llega a sacar, te elimino del vivo, Angelito, ¿eh? Yo estuve hablando con el señor del universo y me dijo que hoy iba a salir un día lindo, que haga el streaming. Si se cortaba, que lo haga igual. Y yo le hice caso a él, no a vos. Me parece que va a empezar a participar el señor del universo en vez de vos, Angelito, ¿eh? Me parece que vos ya no, Angelito. No, eras muy positivo y te has pasado muy negativo conmigo, Angelito. Ah, Pepe, ¿cómo no me voy a poner negativo? Si cada vez que tomo un té, tomo agua, vos le ponés algún yuyo raro y me mareo. Yo vengo acá, no estoy acá de gusto, estoy acá para ayudar a los Pepe. Vos ya te podés ayudar solo, Pepe. Solamente que como yo soy el angelito del planeta, los ayudo a todos. Menos a vos, pero vos me ponés un tecito y yo me enojo con vos, Pepe. Bien, dale. Pero yo no te lo doy a vos el tecito, ¿eh? Se lo doy al diablito para que no nos taladre la cabeza para que sobreoperemos. Ese que se te sienta y te dice, dale, metele malotaje. Dale, metele, y cuando querés acordar tenés medio kilo de lote puesto y la cuenta se te reventó. Ese es el diablito, que muchas veces nos taladra la cabeza. ¿A quién no nos ha pasado eso, no? O, dale, negro, si ganaste, no cierres, seguí operando. O no, Angelito. ¿No dice eso el diablito? Seguí, si mirá. Si hiciste el 1%, podés hacer el 1 más, dale, metele. Terminás siendo el menos 20, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vas perdiendo, no asumís. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Querés recuperar ese 1 que ibas en ganancias y te pones con la cabeza, ¿por qué no lo cerré antes? Y ahora tengo que estar 5 horas rezongando. ¿O no, Angelito? Ay, Pepe, me va a decir a mí, ahí tenés, tomá, te sacó. Y te vas a dormir, Pepe. Y no sigas porque te hago abrir una orden por ahí, ¿eh? Lo llamo al diablito para que te haga sobreoperar, ¿eh? Bueno, gracias. Muchas gracias, qué bueno que sos. A ver si hay algún mensajito acá. Tenemos algo acá para disfrutar de algún pepito. Sí, lo había pensado, exacto. Son a lo que nunca tenés que bajar los brazos en el caso de que el oro te asusta o ponerle, no sé, la libra yen. Y tenés que apostar por otros pares. ¿Viste lo que te decía de probar varios pares y ir viendo? Dejarlo. Bueno, hay algunos que te van a salvar y decían, mirá vos, este es mucho más tranqui. Obviamente, capaz que tarda un poquito más, pero cuando se va hasta cierto límite por el ATR, por ejemplo. ¿Me entendés, no? El oro cuando sube no para de subir. Sí, puedo sacar el 100% que está bárbaro, pero también puedo restar el 100, ¿no? Por eso siempre viste que yo te decía, vos pagate. En la cuenta que hiciste el 200%, vos te pagaste de 15.000, por ejemplo, te pagaste 10.000. Eso es tuyo. Entonces, si vos te pones a pensar, estás en ganancia, ¿me entendés? Y bueno, poner de esa ganancia, ¿sí? Y de esa misma tenés que sacar cuando tenés alguna cuenta en flotante negativo. Otro tip que te decía también siempre, ¿eh? Me caducó el telaraña, dice. ¿Lo podés actualizar, por favor? Es tremendo el telaraña, ¿viste lo que es? Dale, te lo voy a poner hasta 2025. Es divino el angelito, es súper generoso. ¿Viste lo que es? Es tremendo el angelito, tremendo. Angelito, estoy muy enojado con vos. Mirá lo que estoy viendo. Angelito. Esto no me está gustando. Me hiciste tocar la orden y se devolvió, Angelito. ¿Por qué me hiciste eso, Angelito? Mirá, acá me cerró en positivo y ahora cae. ¿Por qué hiciste eso? ¿Vos fuiste vos, Angelito? En el euro dólar te estoy diciendo acá. Me tocó, viste que el stop estaba acá arriba. Lo bajé, lo puse en break-even y vos me lo hiciste tocar. Lo puse por encima de una resistencia. Me tocó y mira ahora viene acá donde yo quería. ¿Por qué? ¿Fuiste vos, Angelito? Fuiste vos, Angelito, ¿no? Mira, yo te voy a decir esto. Seguí hablando, Pepe, y en la próxima semana te hago lo mismo. Yo soy muy amigo, tengo un contacto muy directo con el Señor del Universo. Y si querés, te lo llamo. El código secreto del Señor del Universo es hoy. Porque me da lástima, sí, te lo hice sacar yo. Tengo poderes y me habías cansado. Pepe, hablas mucho. Yo me levanto y siempre escucho una voz. ¿Quién es el que está hablando? ¿El vecino? Vos, bla, 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 bla. Siempre estás con algún Pepe explicándole algo. ¿Te gusta explicar? ¿Por qué no sos maestro, profesor? Te gusta explicar, Pepe, pero
Dejate, por favor, vos tenés que pensar que nosotros tenemos que descansar. Y vos hablá y hablá, ¿sí? La próxima vez que hables tanto como esta semana que hablaste como un animal, cada vez que abras una orden, te la saca el stop loss, al toque, ¿sí? Y si no le pones el stop loss enseguida, prepárate porque se te va mal. ¿Pero por qué? Porque me cansé, Pepe. Sí, me cansé. Voy a tomar una buscaspina compuesta. Me duele la panza por el tecito. Y algo para el dolor de cabeza. Mirá vos, soy un angelito que toma pastillita. No hay que tomar nada, pero no me queda otra, Pepe. Escucha, qué linda canción, por favor. La voy a poner de vuelta porque este es un clásico que no muchos conocen, donde Mike Oldfield, un cantante, un guitarrista, él no suele cantar, sino que invita siempre a personajes para cantar. Tiene muchísimos temas conocidos de los 80, 70, sobre todo los 80, donde suele cantar una mujer casi siempre que invita. Y en este caso invitó a un pibe a cantar, se lo llevó a la playa, unos videos muy lindos que están ahí con una playa transparente, y están cantando un par de temitas. Entre ellos está cantando esta canción, Sailing, que está bárbara. Escucha. El creador no es el que canta, sino el que toca la guitarra, el que produce, el que crea, ¿sí? Vamos. Estuvo súper dulce el angelito, ¿viste? Es tremendo, es tremendo, ¿eh? Bueno, si quieren nos quedamos hasta la noticia de alto impacto o ya me voy yendo, gente. Ahí puse, está asperísimo el angelito. Y el angelito está leyendo seguramente. Y ahora me va a decir algo. Yo sé que el angelito me va a decir algo porque puse, está asperísimo el angelito, ¿eh? En Discord lo puse. Prepárense que el angelito, por lo que yo sé por qué. Yo sé que me va a decir algo, ¿eh? Querido, ¿cómo no te voy a decir algo? Primero, fíjate lo que pusiste en Discord, recién lo acabas de poner, Pepe. Me parece una falta de respeto que me hayas puesto eso. Aparte son más cabeza de termos, Pepe, Me enojo, Pepe, me haces enojar porque no sabés escribir, Pepe. Fíjate cómo pusiste asperísimo. O le estoy errando yo, o le estás errando vos, pero me parece que algo pusiste mal ahí, fíjate, pusiste con H asperísimo. Con B corta, sí, con una Z al final. Tremendo lo tuyo, sos duro, Pepe, Asperísimo lo escribiste mal, con una S o con una C. ¿Cómo va asperísimo, Pepe? Sos duro, Pepe, Mirá, me estás haciendo enojar, Pepe. Hoy, me parece que hoy voy a contar algo muy personal tuyo, del signo que vos sos. Vos sos del signo, te lo digo, Yo, por la duda te digo, no salgas de tu casa porque yo sé lo que te va a pasar hoy, Pepe. Porque vos tenés un signo que hoy no podés. Y alguno, si quiere saber lo que le va a pasar hoy, yo estoy para decirle el horóscopo un ratito. Y bueno, no sé, según quién, obviamente. Pero al Pepe sé que no salgas, Pepe, hoy, ¿sí? Y no hagas más eso de invitar asado. Vos invitás un asado, la gente va y mira cómo vos lo comés. Pero vos no les convidás.
Te sentás ahí, comés vos solo. Nunca vi algo así, Pepe. Sos como, ¿no? Medio codito, Ahí codito, agarradito el Pepe, Esta canción se la dedico al Pepe Mila, que se está enojando, me parece. Me va a sacar el Pepe. No escuché nada, no sé qué estabas hablando. Me parece que decías algo de que escribí algo mal, pero no sé qué escribí mal, si yo no... Asperísimo. No, asperísimo no va con H. Un animal era, ¿viste? Bien, bueno, que me lo acomoden. Hay que poner bien asperísimo con Z de azafata, ¿no? Mueva. ¡Qué lindo tema! ¿Sabes cómo se llama este grupo? New Order. Busca New Order. Búscalo. Busca New Order. Y si busca un poquito más, capaz que me encuentran a mí tocando, Estoy ahí en YouTube dando vuelta en otro canal tocando algunas canciones también. Pero no les voy a decir. Yo sí. Yo les voy a decir para que te vean. Ahí estaba flaco, Estaba flaco, tenía el pelo más rubio, medio... Tenía de azul el pedazo, muchos mechones de azul, entre el pelito. Ahora tenés el pelo como, no sé, no te voy a decir, pero casi te digo, la pistola desnuda un poroto, Se te vino, negro, Se te vino, es. Bien, seguimos. ¿No tenés alguna frase, algo, Angelito, para regalarle acá a los pepes? A todos en general. Bien, ahí bajo un poquito. Se escucha bien la música, ¿no? Y cómo no, se va a escuchar. ¿Se escucha o no? Angelito, ¿estás ahí? ¿Se escucha o no? Y, qué sé yo, se escucha, pero vos hablás tanto, Pepe. Pero tanto. Sí, tengo muchas frases porque yo soy el creador. Yo me meto en la cabeza y las creo. Hay una... Bájame la música, Pepe. Unas cuantas, A ver... tenés, mira, hay gente que puede tener más que vos. Y aún así, sentir celos de vos. Y yo sé que a muchos les pasa eso con vos. Hay gente que puede tener más que vos, pero tiene celos de vos. Porque no es lo que tiene, sino lo que le falta. ¿Sí? Es lo que eres vos, tu ser, tu interior, que no van a poder ser nunca eso, ¿sí? Y eso es lo que pasa. Eso es una hermosa frase para todos los pepes, ¿sí? Que les sirva para vos también, Pepe Mila, ¡Ay, qué lindo! ¡Cómo me gustó! Bueno, gracias. Bueno, ahí estamos, Ahí estamos. Y seguimos. Ay, escucha. Esta canción... se las voy a regalar porque es del planeta Pepe, creada por mí. Escucha, ¿te gusta? Entonces, una frase que está muy buena. Hacé 100 buenas. ¿Nunca les pasó eso? A mí me suele pasar. Yo doy y no paro de dar. Me ha pasado con muchos que han pasado por acá también, ¿no? Vos das y das y das y das, ¿no? ¿A quién no le pasó? Y una sola que no das, y vos podés creer que sos el peor del mundo, ¿no? Ahora, no se acuerdan todas las que vos diste. ¿Nunca les pasó eso, gente, también? Vos das y das. Das 100 millones de cosas. Una mala o una que no das, porque si no, para esto no, sos el peor, el enemigo número uno. ¿Nunca les pasó?
Los mercados brillan, no te quedes hoy. ¡Qué lindo tema! Indigestión sin igual. Sube a la nave, el éxito es real. Del planeta Pepe vamos a despegar. Forex, criptos. Bien, seguimos. Y vos te gané con la frase, ¿eh? Te gané, Angelito, ¿eh? ¿Querés que te gane yo? Mira, tengo una frase muy bonita, mira, la tenés que entender. No sé si vos, Pepe, viste que a vos te faltó la materia gris, una materia te faltó para recibirte de persona. La materia gris te faltó a vos, Pepe. Pero igualmente, a ver si vos lo entendés. Dice que, ¿cómo te la puedo explicar? Es fácil. Hay gente que está en terapia muchas veces por gente que debería de estar en terapia. ¿Te gustó? No te gastaste ahí, ¿eh? No lo entendí. No lo entendí, realmente no, me quedé. Ah, pero sos re duro, Pepe. Hay gente que está en terapia por gente que debería estar en terapia antes que ellos. Quiere decir que muchas veces algunos se enferman por culpa de otros que son los que tendrían que estar curándose. Pepe, sos duro. Pepe, ¡ay, Dios! Me voy, Pepe. Pon esta música fuerte y andate, porque yo me estoy cansando. Iba a leer el horóscopo y me voy. Si haces asado, no voy a ir hoy. Y el viernes, o va a ser vacío, cima, chinchulín, tripa gorda, no voy a comer nada de proteínas. Todo carbohidrato voy a comer. Escucha. Bueno, lo voy a poner de vuelta este tema por vos, Angelito, ¿eh? Mira, escuchá. Es lo mismo, ¿eh? Escuchá, decía el Angelito. Bien, ahí estamos. A ver, seguimos. Bien, gente, llamo a Pepe Mila y me voy. Si no, me quedo 10 años acá. Total, ya cerramos todo. El que vio, y el que no vio, esto queda, ¿no? Acá grabadito. Bien, gente. Pepe Mila, ¿podés venir? Escucha. Ay, Dios, qué lindo. Me gusta el pum, 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 pum. Para Pepe, deja escuchar. Pepe, metas. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand that's pointing at your head. You're Beat Shot Boys. kicking Bien, tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. ahora sí, Pepitos, nos estamos viendo por el mismo canal a la misma hora todos los días. Veremos si en vez de hacerlo todos los días vamos frenando un poquito para no cansarnos, pero la idea es que estemos todos los días, ¿sí? Si el ánimo está lindo y sumamos Pepitos, estaremos todos los días, y si no, no pasa nada, igual trataremos de estar, ¿sí? Como siempre, 1 horita, 2 horitas, como lo que nos diga el destino. La idea es pasarla lindo. Ojalá que les haya gustado el streaming de hoy. Un poquito con el Angelito. Faltó el Señor del Universo, faltó el Ingeniero Garqueta y faltó el Diablito, que ya van a venir. Pero bueno, hoy fuimos Pepe Mila Pop Trader, el nombre, ¿no? Un príncipe de allá, del planeta Pepe. Y el Angelito que estuvo ahí, ¿no? Con nosotros acompañándonos. Así que, gente, y todos los Pepes, gracias a los Pepitos que están, ¿sí? Acompañándonos. Muchas gracias por estar, por participar. Un abrazo gigante. Les deseo a los Pepitos que compartieron el streaming en vivo, por más que seamos poquitos, los poquitos son muy importantes. Que tengan un gran día, un gran fin de semana. Y bueno, gente, me voy, pero antes vamos a la gráfica, sacamos a Pepe. Voy a poner alguna canción un poquito más movidita, ¿eh? Al final no nos leyó el horóscopo el amigo, pero bueno, otro día. Tiene una asertividad de un casi, como cuando yo hago una operación, ¿no? Un 30-70 decía, ¿viste? Pero cuando hago 30% es 8-1. A ver, tenemos acá, a ver, eso, qué bonito. Gente, me voy, escuchá. Vamos a tirar un temita. ¿Recordá este tema fin de semana bonito? Escúchalo. Para vos, si te gusta, bienvenido sea. Metele gas, subile todo. Y bueno,
Si alguno quiere seguir participando, súmense a Discord, gente. Háganme caso, acordate, cuando vos te sumás a Discord, lo único que tenés que hacer, no tenés que pagar nada, solamente tenés que decir, Pepe, acá estoy, si no yo sé que te sumaste, pero no vas a ver nada en Discord, ¿sí? Solamente vas a ver bienvenidas, ¿sí? Que te recibimos. Hola, ¿cómo estás? Lees lo que dice ahí y me decís, Pepe, quiero ser, no sé, a ver, Pepe el Gruñón, ¿no? Como los pitufos. Bueno, yo te pongo Pepe Gruñón y ya ves la 1, ¿ven? La dimensión 1. Gente, ahora sí. A ver, ahí bajamos, tiramos y subimos. Y bueno, cuento hasta 3. 1, 2, 3, escuchá. ¿No te gusta? Verá qué bonito, qué alegre que es esto, che, ¿eh? Pero qué bonito que es. ¿Qué dice acá antes de irme? Esto con C. ¿Qué es eso con C? No entendí, ahí me quedé. ¿Con C qué? Capaz que quisiste poner otra cosa ahí, ¿no? Bien, bueno, se escucha, muy bien, dale Pepito, nos vemos, sí señor, nos vemos en la próxima, bendiciones, muchas gracias Argenis, gracias, feliz fin de semana también para vos, Esta canción es para ustedes, para vos y para todos, escuchá, se las dedico, escuchen enterita, Recuerdos me traen momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es una maldición, el tiempo es una ilusión, el tiempo es la acuarela sobre la cual pintamos nuestra obsesión. Sumate, te esperamos, bye, 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 bye. Todo está sucediendo a la vez, solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo a la vez, solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente hoy. Recuerdos de recuerdos me traen momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos de otro cuerpo me traen momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es la mentira sobre la cual creamos nuestras verdades. Todo está sucediendo a la vez, solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Tatuátelo porque es tuyo, es intrínsecamente tuyo, está metido dentro de tu ser, ¿sí? Siempre vas a poder, ¿sí? Hay muchas veces mucha mala onda que te dice que no podés, que tenés en el entorno o gente que quizás te hace mal, ¿no? Y la idea es que, no te digo que te apartes, pero sí te digo que te resbale. Pasala bien, disfrutá, vos podés, ojalá que cuando seas mucho más grande de lo que sos ahora, puedas haberte animado a hacer las cositas que muchos no se animan, ¿sí? Y después se arrepienten cuando ya la edad no lo permite. Animate, si te sale, bienvenido sea, y si no te sale, por lo menos lo intentaste, como digo siempre, gente. Chau, chau, chau. Buen fin de, Thank you.